Ya. Y lo que nos vamos a centrar el día de hoy, como les decía, es en revisar acerca de cómo ha influenciado estos especie de gráficos, de dibujos, a la comunicación en la actualidad. Entonces, primero, lo que hay que entender es qué es un emoticón. Un emoticón de forma básica, por así decirlo, es un gráfico sencillo, pequeño, que trata de representar alguna de las emociones humanas. Entonces, desde ese punto, en lo que ideó, por así decirlo, su creador, es que los emoticones trataban de dar un matiz emocional. Porque muchas veces, y ahí no sé si les ha pasado, que por ejemplo, si ponen un mensaje solo en texto, las personas piensan que están enojados o que están respondiendo de forma sarcástica, cuando no es así, o al contrario, piensan que estamos, por así decirlo, en un estado calmado cuando estamos enojados o cuando estamos tristes. Entonces, para evitar esa ambigüedad, por así decirlo, que puede haber en una conversación únicamente por texto, surge esta idea de los emoticones para dar este matiz emocional. Entonces, eh, el uso de emoticones nos permite transmitir estos sentimientos, actitudes y básicamente trata de hacer un equivalente a lo que sería la expresión de nuestro rostro o incluso el tono de voz que obviamente un mensaje escrito no existe. Pero dentro de esto existen dos posturas, por así decirlo, que hay personas que mencionan que los emoticones deben ser vistos como algo negativo para el lenguaje, porque muchas veces tienden a ser redundantes, o como en este caso que nos pasó. Por ejemplo, Estela al inicio atinó Spider-Man, pero tratar de atinar a todo el nombre de una película y tan largo como que ya se hacía complejo. O de igual forma, en este caso, en algunas que veía por su rostro era como que, ¿y ahora cuál es esta película? Salía el título y ahí recién le podíamos relacionar, por ejemplo, con la de Rápidos y Furiosos. Allá está una persona sin cabello que hace referencia a Vin Diesel, pero que si no hubiésemos tenido esa retroalimentación, se hubiese quedado con que ahí nadie probablemente hubiese atinado a la película o nos hubiésemos quedado con muchas posibles respuestas. Y eso puede ser un peligro, porque si únicamente me comunico con emoticones, yo puedo dar esa ambigüedad o no puedo ser preciso con mi lenguaje. Entonces, los emoticones tienen sus ventajas desde el punto de vista que nos permiten procesar emociones complejas que dentro de una escritura no se lo puede y de igual forma da un matiz a la conversación, se puede hacer un escrito mucho más agradable. Dijese, por ejemplo, darnos cuenta aquí la diferencia de todo esto que es únicamente texto a cómo estaba en el video que estaba bastante colorido, estaba con gráficos, con imágenes, es mucho más amigable y especialmente, por ejemplo, como les decía, para jóvenes, para niños, es algo mucho más dinámico el trabajar así. Entonces, cumplen con esta función de que es un complemento para nuestros escritos que nos permitan transmitir de mejor manera todo lo que sentimos acerca de un tema. De ahí de igual forma, como cualquier tecnología o como cualquier herramienta, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en el uso. Hay personas, por ejemplo, que les parece niñerías, por así decirlo, el ocupar este tipo de elementos dentro de una conversación. Y de igual forma, por decir, si yo como profesor o como autoridad envío únicamente emoticones y van a quedarse con la idea de que, ¿y por qué un profesional no responde así? ¿Por qué no nos manda tal cual un mensaje? Puede generar esos inconvenientes, pero en el contexto adecuado los emoticones son de una gran ayuda y como les decía, puede que a mí me guste, puede que no me guste. Lo que debo entender es que ya el resto de personas, los jóvenes, adultos, niños, ocupan y yo no puedo decir, no, a mí no me mandan nada de emoticones, porque básicamente me estaría aislando en cierta forma de la sociedad. Me puede gustar como no me puede gustar, yo no, yo tengo ese derecho, pero lo que yo no puedo hacer es detenerme, por así decirlo, al avance de la sociedad, que puede ser positivo, puede ser negativo, yo no puedo ponerme porque yo mismo me terminaría aislando comunicacionalmente.
Y de igual forma, como les decía, en este caso, lo que sí debemos tener muy en cuenta son los posibles peligros, por así decirlo, que puede salir del uso de emoticones. En este caso, si yo únicamente utilizo emoticones, el principal problema que voy a tener es que voy a dar un mensaje ambiguo. ¿Qué puede decir o qué quiere decir eso? Que básicamente es un mensaje que se puede interpretar de múltiples formas. Y eso, obviamente, a nivel comunicativo, termina siendo un error enorme. El principio de la comunicación es transmitir ideas y que mientras esas ideas se transmitan, yo debo estar, en este caso, valerme de cualquier herramienta, por así decirlo, para poder desarrollar. Y en ese sentido, vuelvo y menciono, no es que debo trabajar únicamente desde el punto de vista solo de emoticones, solo texto, entenderlos como herramientas complementarias que me van a servir para comunicarme de mejor forma. Entonces, por ejemplo, con los emoticones básicos que vimos, por ejemplo, de la carita sonriente, triste, no va a haber mayor problema, pero por ejemplo, con emoticones de este tipo, ya como que la comprensión de lo que ocurre ya se vuelve más complejo. Por ejemplo, el de acá no sé del todo qué me quiere decir. Si está enfermo, si se siente callado. De igual forma con emoticones como estos que se van haciendo cada vez más complejos, por así decirlo. No sé exactamente a qué pueden referirse. Y así tenemos un montón que cada vez van tratando de transmitir procesos, elementos más complejos y que obviamente sin un contexto escrito, ahí sí, obviamente no voy a entender. En este caso, por ejemplo, que tengo a una sirena, ¿será que se está refiriendo a que va al mar, que se encontró con una sirena, que vio la película La Sirenita? Entonces, utilizar solo emoticones desencadenaría ese error de que mi conversación va a perder precisión y de igual forma va a hacerse menos efectiva en el sentido de que no puedo comunicarme de forma adecuada. Así que eso por el día de hoy. No sé si